Bueno, pues si todavía hay gente que apoyan a esta gentuza de los Borbones, que se lo hagan mirar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver qué pasó. Entró vapor en mis ojos, ok. Bueno, bueno, todos hemos visto los últimos días todo el tema este de Irán, ¿no? Una revolución de color, ¿no? Que lo han probado también varias veces en Venezuela, lo han probado en Cuba también, lo consiguieron en Ucrania, 2 veces lo consiguieron en Ucrania, lo consiguieron en Georgia, lo consiguieron en Tayikistán, lo consiguieron en Serbia, desde luego lo consiguieron en la Europa del Este, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, todos estos países fueron cayendo uno tras otro como dominós, ¿no? Después de que Gorbachev, que era probablemente un agente de Estados Unidos, dijo que no iba a intervenir militarmente en esos países, pues estaban libres para revoluciones de color, financiadas por la CIA, por el Partido Republicano, la Heritage Foundation, George Soros, etcétera. Pero bueno, ¿de dónde sale la estrategia de una revolución de color? ¿Quién inventó esta estrategia? Pues bueno, el estratega de todas estas revoluciones de color es un tipo que se llama Gene Sharp. Gene Sharp es un tipo que, si ustedes leen sobre él en los medios occidentales, van a decir: es pacifista, es humanitario, es un ángel, ha traído la paz y la democracia y la libertad y se ha enfrentado valientemente a los dictadores y no sé qué, y va, 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 va. Pero la realidad es que sus estrategias servían para derrocar regímenes y entregarlos a los intereses
internacionales de Estados Unidos y de las élites globales del nuevo orden mundial, ¿no? Um, a ver, tenía un par de cositas. Esto no es. A ver. Gene Sharp, gurú de las revoluciones de colores de la CIA y fraude. Ok. Radio Free Europe lo elogia como el Karl von Clausewitz de la guerra no violenta. Para quienes aún viven bajo una roca, la Radio Free Europe es un antiguo brazo propagandístico del gobierno estadounidense, creado con el propósito de desestabilizar el bloque soviético y ahora remodelado como un activo en las guerras híbridas de Estados Unidos en todo el mundo. Por supuesto, no hay gurús genuinos o inofensivos. Aún así, es poco probable que los gobiernos lamenten la reciente pérdida de Gene Sharp, ampliamente considerado el padre de las tumultuosas revoluciones de colores de la memoria reciente. Tampoco es probable que su partida sea lamentada por las masas apiñadas del mundo que se dejaron ilusionar cínicamente por las falsas promesas de este gurú mediado y sus acólitos locales celosos y corruptos. No tienen razón para estar agradecidos por haber sido instrumentalizados sin piedad para simplemente cambiar un yugo por otro, este último a menudo más insoportable que el anterior. Curiosamente, fue el propio portavoz del establishment, The New York Times, quien lamentó de forma deshonesta al rebelde Sharp. Sí, rebelde, por eso trabajaba junto con la CIA, porque era tan rebelde. Como hijo de un predicador cuyo propio evangelio de lucha no violenta inspiró revoluciones de terciopelo que derrocaron dictadores en 4 continentes, que murió el 28 de enero en su casa de Boston. Tenía 90 años, o sea, murió cuando se escribió esto, en el 2019, ¿no? O sea, él había nacido
1929. Bueno, las cosas, por supuesto, son considerablemente más complejas que eso. Fue sistemáticamente maltratado ante el público como un académico tímido, modesto y de buen corazón, apasionadamente apegado a la loable agenda humanista de guiar a los oprimidos para alzar la bandera de la democracia y derrocar a dictadores detestables en todo el mundo. Pero en el escenario general, Sharp fue, de hecho, un actor institucional clave en sentar las bases teóricas de una ola de revoluciones de colores en las dos últimas décadas. Junto con su compañero, el coronel Robert Helby, un agente de inteligencia convertido en académico al igual que Sharp, elaboró el modelo para una avalancha de exitosas operaciones de subversión política en al menos 4 continentes. Y bueno, eso de ex agente de inteligencia... sí, gracias, ya me los mandarás. Eso de ex agente de inteligencia yo no lo tendría tan claro porque la relación entre servicios de inteligencia y universidades es mucho más cercana de lo que la gente se piensa, ¿no? Por una parte, servicios de inteligencia como la CIA, el Mossad, el MI6, aunque también del otro lado el FSB y tal, reclutan agentes entre estudiantes universitarios, pero dentro de las universidades muchos profesores y tal son agentes de la inteligencia para despotricar sus teorías a los estudiantes y al público en general, porque normalmente todos estos estudios luego la prensa se hace eco, ¿no? Y acaba teniendo una resonancia mucho más allá de las universidades, ¿no? Tal y como decía en su artículo funerario de New York Times, hasta ahora el modelo que ellos mismos propusieron se ha aplicado en más de una docena de golpes exitosos y varios fallidos. Gene Sharp y el coronel Robert Helby son los principales teóricos de estas revoluciones pseudodemocráticas dirigidas desde arriba, pero profesionalmente diseñadas para engañar al ojo no entrenado, haciéndole imaginar que estaban viendo rebeliones espontáneas estallando desde abajo. Sus populares tesis sobre este tema, como autoliberación y de la dictadura a la democracia, claro, de la dictadura a la democracia, ¿no? O sea, vemos las democracias que hay en Siria, en Libia, y otros países en los que han habido revoluciones de este tipo, ¿no? Egipto también es democrático, Túnez, ¿no? Todos son países democráticos. Que bueno, en la Europa del Este, pues sí, sobre el papel son democráticos, pero bueno, ¿cómo te diré? Es como decir que Estados Unidos o cualquier otro país de Europa es democrático, ¿no? O sea, si democracia significa votar cada 4 años, pues bueno, entonces sí, son democracias, ¿no? Pero no, ni Estados Unidos ni ningún país de Europa son democracias reales, son lo que se llama plutocracias, ¿no? O sea, regímenes donde el poder está en manos de una oligarquía de multimillonarios que ellos deciden quiénes son los candidatos de los diferentes partidos y entonces gane quien gane, ellos ganan o por lo menos sus intereses nunca van a estar en peligro. Incluso pueden en algunas ocasiones jugar el juego de desprenderse de alguna cosa para salvar otros intereses que son más importantes para ellos, ¿no? Pueden ser fácilmente localizadas en Internet por cualquiera que quiera leerlas. Al igual que las falsas revoluciones que defendieron Sharp y Helby, también se tergiversaron de forma bastante audaz.
A ver, estoy mirando una cosa. Bueno, están en inglés, pero me preocupan tus manos muy rojas. No, yo siempre tengo las manos así, no tiene nada que ver. Ok, soñé que tendría un bebé, otra niña, pero ni salgo con nadie. Ok, bueno, estos son sus libros: De la dictadura a la democracia, un marco conceptual para la liberación. ...198 métodos específicos para considerar: sentadas, desobediencia popular, huelgas selectivas, retirada de depósitos bancarios, rechazo de beneficios, silencio, huelgas de hambre. Bueno, esto habría que... Así nunca te vi las manos, seguro que es por el frío. Sí, bueno, es por el frío y por la circulación también. Ok, ahí les dejo los libros del hijo puta este. Lo que pasa que cuando los métodos... Mi mano izquierda está hinchada. ¿Dónde la ves hinchada? Están las dos iguales. No veo, está hinchada. Y el color de la piel de mis manos es igual que el de mi cara, ¿no? O sea, no... Eso es la luz, ¿ves? O sea, según le dé la luz es más blanco, más rojo. O sea, no tiene nada que ver. Yo tengo la piel así. Bueno, lo vi hinchada, pues lo viste mal. Ok. Ok, este es otro. Autoliberación. Guía a la planificación estratégica para la acción para terminar una dictadura u otra opresión. Que bueno, si se usaran estos métodos en los propios Estados Unidos, pues bueno, probablemente acabarían todos en la cárcel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene
problema en reprimir, porque sabe que nadie le va a poner sanciones ni nada, ¿no? Ok. Ah. Seguimos. Al igual que las falsas revoluciones que defendieron, Sharp y Helvey también se tergiversaron de forma bastante audaz. Disimulaban figuras benignas, no sé si esto estará bien traducido. Eh, Igual que las falsas revoluciones que ellos proclamaban, Sharp y Helvey también se representaron falsa y audazmente a ellos mismos. Ellos disimulaban ser, ellos pretendían ser figuras benignas en departamentos arcanos del mundo académico, apasionadamente comprometidos con la causa de la democracia pura. De hecho, en realidad, ellos pertenecían a y operaban desde un ambiente totalmente diferente de agencias de conspiraciones políticas tejidas por las agencias de inteligencia, tal como el analista político francés Thierry Meyssan astutamente notó. Sharp siempre ha estado presente donde los intereses estadounidenses estaban en riesgo. ¡Qué coincidencia! Su colaborador parecido a Engels, Helvey, una vez sirvió como el agregado militar estadounidense en Birmania y también coincidentemente, sin dudas, era en un momento en que el movimiento doméstico pro democracia estaba siendo construido en ese país. Su tarea era tomar el poder y realinear las políticas birmanas hacia la esfera política occidental. Nada de esto es secreto y se puede verificar fácilmente con unos cuantos clics en el Internet. El primer postulado fundamental de la doctrina de Sharp es el cambio, siempre entendido exclusivamente como reajustar las políticas del Estado objetivo para que se conforme a los requerimientos y dictados de la Alianza Atlantista. El cambio no se consigue solo animando a la población a reconocer que está viviendo en la miseria y protestar sobre ello. El cambio, según Sharp, se consigue a través de una planificación estratégica que puede contribuir en gran medida a realizar la aplicación del combate no violento significativamente más efectivo que las protestas y la resistencia sin planificación estratégica. Lo que parece ser un pensamiento común está realmente lleno de implicaciones prácticas y profundas. Presagia una operación seria, que no es ni espontánea ni emocional, sino cuidadosamente preparada, medida y calculada. Los posibles objetivos, instrumentos y víctimas de esta operación harían bien en ignorar la retórica anodina de Sharp y prestar atención, en cambio, a la despiadada sustancia de su proyecto. El siguiente punto en el que insistió Sharp, que también merece una atención cuidadosa por parte de las víctimas, como diría Paul Craig Roberts, despreocupadas, que suelen estar inclinadas a subestimar a sus oponentes no violentos, es algo que Sharp llamó pensamiento estratégico. Según Sharp, eso se refiere a la capacidad de hacer evaluaciones realistas de lo que debe hacerse para que la situación cambie y para alcanzar el objetivo deseado. Estos planes deberán incluir cómo comenzará el conflicto a largo plazo, cómo se desarrollarán las actividades y cómo las subestrategias y campañas individuales para cuestiones limitadas deberían contribuir a alcanzar finalmente el objetivo principal.
Los estudiantes que, antes de descubrir a Sharp, estudiaron a Lenin, reconocerán invariablemente en los reflejos del ideólogo de la revolución democrática no violenta la influencia del concepto leninista del programa mínimo y máximo. Continuando con el mismo espíritu leninista, Sharp subrayó que un factor clave para formular una gran estrategia debe ser la prueba de si cada campaña de resistencia debilitará o fortalecerá el poder del oponente. En concreto, en ese sentido, los actos de no cooperación social, económica y política, también llamados boicots, constituyen las principales clases de los métodos disponibles de lucha no violenta. En otras palabras, el objetivo de la operación pseudo-revolucionaria de ingeniería política es lograr la parálisis de los activos e instituciones en defensa del sistema objetivo, lo que facilita enormemente la tarea de demolerlo. En cuanto a la espontaneidad del proceso, Sharp enseñó que los primeros pasos de una lucha a largo plazo destinada a acabar con la dictadura deberán ser muy limitados y cuidadosamente escenificados. La palabra stage delata el juego, proviene de la terminología teatral. Un buen sinónimo político sería forzado. Sharp está ahora listo para asestar el golpe mortal al gobierno objetivo. Los pilares de apoyo del régimen debilitado, según él, hay 6 principales. Están rodeados por el asalto concentrado de la infantería de las ONG locales reunidas. Según el comentarista ruso del Canal 1, Mikhail Leontayev, mediante el reclutamiento banal, una complicada amalgama de egoísmo, carreras, intimidación y chantaje. Una vez terminado el trabajo, con muy pocas excepciones, la chusma rebelde es desmovilizada y expulsada de inmediato. Eso es exactamente lo que les ocurrió a todos, salvo unos pocos de los miembros cínicamente utilizados del movimiento Otpor de Serbia, después de que en 2000, con Sharp como su padrino, ejecutaran con éxito el golpe anti-Milosevic en beneficio de sus controladores y pagadores occidentales. La mayoría de sus soldados de base nunca volvieron a ser vistos, con repeticiones idénticas en Ucrania y otros lugares similares. Evitando cuidadosamente cualquier análisis comparativo de las condiciones reales en los países imperialistas que los patrocinan, se enseña a demagogos y agitadores profesionalmente formados bajo la inspiración de Sharp a utilizar hábilmente las dificultades y deficiencias locales en sus países de origen. El objetivo es controlar la energía del descontento para canalizarla de forma destructiva, tal como prescribe el manual. Esa es la esencia de tecnología aguda del cambio político. O sea, cuando lees esto, te das cuenta cuál es el objetivo real de todas estas sanciones que se hacen contra todos estos países. Las sanciones contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, contra Corea del Norte. Incluso contra Rusia y contra China. Lo que pasa que ahí lo tienen muy complicado, aunque incluso ahí lo han probado varias veces, ¿no? Lo probaron en Tiananmen, lo probaron en Rusia varias veces, de iniciar protestas con revoluciones de color, ¿no? Con gentuza como el Navalny, como Pussy Riot, como Gary Kasparov. Todos títeres a sueldo de la CIA de Estados Unidos y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿para qué son todas esas sanciones? Claro, ahí lo que dice el artículo, utilizar las carencias y los problemas del país para girar a la gente contra el gobierno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las sanciones? Si no hay problemas en un país, crearlos, y si ya los hay, empeorarlos aún más, hasta que las carencias ya sean, pues, escasez de alimentos, falta de libertades, la mala situación económica, etcétera. O sea, utilizar estas carencias, ¿no? Y empeorarlas hasta que llegue un punto que el propio pueblo intente quitar al régimen, ¿no? Habrá quien se piense que realmente están haciendo una revolución y derrocando a un dictador y tal. Y habrá gente que, pues, sabrá la verdad, pero pensará, bueno, por lo menos si quitamos a este, pues tendremos la posibilidad
de tener una economía un poco normalizada, aunque sea, aunque sea bajo la bota de Estados Unidos. Ok. El objetivo es controlar la energía del descontento para canalizarla de forma destructiva, tal y como prescribe el manual. Esta es la esencia de la tecnología aguda del cambio político, claro. El idealista falso Gene Sharp había pintado un cuadro optimista de un nuevo orden político que puede permitir que las mejoras progresistas crezcan y tengan éxito. Sí. Nuevo orden político, claro. Nuevo orden político dentro de un nuevo orden mundial, ¿no? Según lo requieran las necesidades de la sociedad y las decisiones populares. Se habrá abierto camino para construir un sistema duradero, libre, democrático y participativo. Sin embargo, y no es que nadie se lo pidiera, pero si alguien lo hubiera hecho, Sharp no habría podido citar ni un solo ejemplo de un país liberado debido a la aplicación de la plantilla establecida en los manuales subversivos que él mismo había escrito. Totalmente desconocida es la tierra feliz donde, tras ser sometida a la aplicación de las doctrinas de liberación de Sharp, se detectaron cualquier mejora progresiva o donde se ha observado algo parecido a la toma de decisiones popular, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se quita a una dictadura para poner a una plutocracia o falsa democracia como las de Occidente, sino se cambia a una dictadura a por otra o incluso el país se puede hundir en una guerra civil y en el caos más absoluto, ¿no? Como los casos de Libia, Siria y Yemen, ¿no? Antonio Fernández, ¿qué tal? Buenos días, saludos a Portugal. Ok, disculpen. Buenos días. Ok, seguimos.
Los estudiantes que aún estén considerando matricularse en su escuela de democracia deberían recordar que Gene Sharp durante su vida pudo haber sido un charlatán, pero a pesar de todo sus enseñanzas no han permanecido completamente vacías. De hecho, han dado ciertos frutos, aunque no los que los mentores prometieron ni los acólitos descabellados esperaban. Los resultados reales van desde las tierras devastadas económica, social y políticamente como Serbia y Ucrania, que poco a poco se están deslizando hacia la ruina y dictaduras al estilo sudamericano, hasta el colapso general en Georgia bajo el liderazgo del desequilibrado títere prooccidental Saakashvili, por mencionar solo algunos de los ejemplos más evidentes. Bueno, por no mencionar a Libia, ¿no? El destino de estos y otros países desafortunados, el de Checoslovaquia es otro ejemplo, seleccionados para el tratamiento Sharp y sometidos a los incesantes golpes de sus condottieri y mercenarios locales financiados principalmente por George Soros, cabe señalar, ha sido sin duda desalentador. Por justicia, sin embargo, hay que señalar que en términos del resultado final, que es la destrucción de regímenes antiimperialistas inconformistas, la aplicación por sí solo de la tecnología subversiva de Sharp no es tan brillante como se dice. Es solo un componente de un menú más amplio de mecanismos ofensivos que se utilizan de forma concertada para lograr el derrocamiento o la implosión de un gobierno recalcitrante. Sin suficientes suministros de dinero de Soros para alimentar el entusiasmo y la avaricia de la infantería callejera de Sharp, la satanización mediática internacional y el aislamiento del liderazgo del país objetivo, la desestabilización financiera y económica y la presión provocadas desde el extranjero, así como el paciente reclutamiento a largo plazo de inteligencia y la corrupción de figuras e instituciones clave nacionales mucho antes del lanzamiento oficial de la revolución de colores, poco se habría logrado simplemente siguiendo las supuestamente brillantes instrucciones estratégicas de Sharp. Claro, porque, o sea, las cosas que él propone allí, ¿no? Las... Bueno, ahí está, ahí están los métodos, ¿no? Que él propone. Discursos públicos, cartas de oposición o de apoyo, declaraciones por parte de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de oposición e intenciones, peticiones masivas o en grupo, eslóganes, caricaturas y símbolos, pancartas, pósters y comunicaciones, comunicaciones públicas, octavillas, panfletos y libros, periódicos y revistas, discos, radio y televisión. Y bueno, esto no sé qué es. Skywriting. Ah, qué curioso. Skywriting es como escribir, escribir con chemtrails. Ok, de dónde, quién le habrá dado esa idea? ¿Quién le habrá dado esa idea? Poneos a pensar. Y Earthwriting debe ser como... Ok, o sea, hacer como... escribir un mensaje sobre tierra con cuerpos humanos o otras cosas, ¿no? Vale. Pero fíjense, o sea, es lo que decía antes el artículo, o sea, todas esas cosas por sí mismo no cambian nada, ¿no? Que bueno,
este libro está escrito, pues no sé cuándo está escrito esto. 2002. Bueno, es raro que no pusiera el internet ya, pero... A ver, ¿qué más dice? O sea, picketing, o sea, bueno, protestas, o sea, bloqueos callejeros, ¿no? O sea, sí, manifestarse, un bloqueo callejero, elecciones falsas, enseñar banderas y colores simbólicos, vestirse con símbolos, ¿no? O sea, lo que hicieron en Cataluña con el lacito amarillo ese, rezos y pregarias, ¿no? O sea, protestar desde las iglesias, entregar objetos simbólicos, protest disrobings, o sea, desnudos de protesta, o sea, bueno, lo que hacen las feministas, ¿no? O sea, destruir tu propia propiedad. Ok, bueno, como que a alguien no le va a importar mucho que destruyas tu propia propiedad, hombre. Si todos los empresarios destruyeran su propia... Pero bueno, habrá solo 4 idiotas que lo harán, ¿no? ¿Qué más? Luces simbólicas, enseñar retratos, pintura como protesta, o sea, grafitis, ¿no? Nuevos signos y nombres, o sea, cambiar las cosas de nombre, o sea, sonidos simbólicos, reclamaciones simbólicas, gestos obscenos, o sea, como levantar el dedo de en medio o algo así, ¿no? Acosar a funcionarios. Molestar a funcionarios. Fraternizar, o sea, sería lo contrario, ¿no? Agarrar a alguien del gobierno y hacerte amigo de él para que parezca que el gobierno está perdiendo el control de su propia gente. Vigilias, o sea, pasar toda la noche en un sitio, pranks humorísticas, o sea, bueno, lo que hacen los youtubers, pero en protesta, ¿no? Música y obras de teatro, cantos, marchas, manifestaciones, procesiones religiosas, peregrinaciones, caravanas, duelos políticos, funerales falsos, funerales en protesta, homenajes en cementerios, asambleas de protesta y de apoyo, reuniones de protesta camuflados, conferencias, walkouts, bueno, es como abandonar tu puesto de trabajo o algo así, ¿no? Silencio, renunciar a honores, dar la espalda, boicot social selectivo, no acción lisistrática, ¿eso qué mierda es? O sea, significa... Es como una huelga sexual, o sea, que las mujeres nieguen el sexo a sus maridos, parece, ¿no? Bueno. Excomunicación, o sea, echar a alguien de una iglesia. Interdicto, ¿esto qué es? Bueno, decirle a alguien que no puede hacer algo, ¿no? Suspensión de actividades deportivas o sociales, boicot de asuntos sociales, huelgas de estudiantes, desobediencia civil,
retirarse de instituciones sociales, quedarse en casa, o sea, una huelga, ¿no? No cooperación personal total, huida de trabajadores, santuario, o sea, dar refugio a alguien en tu casa, ¿no? Desapariciones colectivas, emigración en forma de protesta, boicot de consumidores, no consumir productos boicoteados, política de austeridad, no pagar el alquiler o rechazar el alquiler, boicot de consumidores nacionales, boicot internacional de consumidores, boicot de trabajadores, boicot de productores, boicot de suministradores, boicot de comerciantes, no querer no querer vender o entregar propiedad, lockout. Bueno, lockout es cuando un empresario no deja entrar a sus trabajadores. Rechazar la asistencia industrial, huelga general de mercaderes, retirar los depósitos bancarios, rechazar pagar fees, bueno, pagar impuestos o bonos o cosas así. Rechazar pagar deudas o intereses. Renunciar a fondos o créditos. Renunciar a beneficios. Renunciar a dinero del gobierno. Embargo doméstico. Listas negras de comerciantes. Embargo a vendedores internacionales. Embargo a compradores internacionales. Embargo al comercio internacional. Huelga en protesta. Huelga corta, o sea, hacer una huelga solo unas horas, ¿no? Huelga de campesinos. Huelga de trabajadores agrícolas. Impressed labor, ¿esto qué mierda es? Ok, o sea, no querer, o sea, rechazar hacer trabajos. Si el gobierno te obliga a hacer trabajos comunitarios, rechazarlo, ¿no? Huelga de prisioneros, huelga de artesanos, huelga de profesionales, huelga, huelga de la élite, okay. Huelga industrial, huelga simpática. ¿Esto qué mierda es? Ah, ok, o sea, hacer huelga en solidaridad con alguien, ¿no? Huelga detallada. ¿Y esto qué mierda es? Ok, o sea, dejar de trabajar, pero no todos a la vez. Ahora uno, luego el otro, luego el de más allá. Bumper strike. Ok, hacer huelga, pero solo en una empresa, ¿no? Huelga de lentitud, o sea, seguir trabajando, pero ir lo más lento posible, ¿no? Working to rule strike, o sea, hacer solo lo mínimo indispensable, ¿no? Reporting sick, o sea, llamar diciendo que estás enfermo, aunque no lo estés. Strike by resignation, o sea, bueno, dejar tu trabajo, decir, me voy de la empresa. Limited strike, o sea, huelga limitada, huelga selectiva, huelga generalizada, huelga general, cierre económico, hartal, ¿esto qué es? Ok, o sea, que los comerciantes cierran sus comercios, ¿no?
Retirar o no dar, o retirar la lealtad o no dar lealtad, no apoyar públicamente, discursos y literatura abogando a la resistencia, boicotear los cuerpos legislativos, boicotear las elecciones, boicotear el empleo gubernamental y las posiciones gubernamentales, boicotear los departamentos, agencias y otros cuerpos gubernamentales, retirarse de instituciones educativas gubernamentales, boicotear organizaciones apoyadas por el gobierno, rechazar la asistencia a las fuerzas de seguridad, retirar señales y nombres, rechazar aceptar a los funcionarios nombrados, rechazar disolver instituciones existentes, no obediencia o obediencia lenta, no obediencia a no ser que se supervise directamente, o sea, obligar al gobierno a vigilarte continuamente para desgastarlo, ¿no? Desobediencia popular, desobediencia camuflada, no querer disolver una reunión o manifestación, sentada, una sentada en medio de la calle, no cooperar con el servicio militar o la deportación, ocultarse, huir, usar identidades falsas, desobedecer las leyes ilegítimas, rechazar la asistencia de ayuda del gobierno, bloquear las líneas de mando de información, obstrucción o bloqueo, no cooperación general administrativa, no cooperación judicial, ineficiencia deliberada, no cooperación selectiva por parte de las fuerzas de seguridad, motines, evasiones y retrasos casi legales, o sea, montarte alguna excusa para no hacer algo, no cooperar con las unidades que constituyen el gobierno, cambios en la diplomacia y otras representaciones, o sea, cambiar a los representantes del gobierno en el extranjero, ¿no? Retrasar y cancelar eventos diplomáticos, retirar el reconocimiento diplomático, romper relaciones diplomáticas, bueno, eso ya sería... O sea, lo veis cómo está en liga con la CIA, porque claro, romper relaciones diplomáticas no lo decide el pueblo que protesta, lo deciden otros países. Retirada de organizaciones internacionales, rechazar membresía en organizaciones internacionales, expulsión de organizaciones internacionales, autoexponerse a los elementos, ¿no? O sea, como una forma de chantaje moral o algo así. Um, ayuno como opresión moral, huelga de hambre. Ayuno satiagráfico, ¿qué mierda es esta? Bueno, o sea, es como un ayuno, pero que es por motivos morales, ¿no? Juicio inverso, acoso no violento, sentadas, plantadas, o sea, quedarse de pie en un sitio, caravanas, o sea, ir todos con el coche al mismo lugar, ¿no? Waiting, ¿esto qué es? Bueno, es como una protesta espontánea o algo así.
1000 in, ¿esto qué es? Bueno, no sé qué es, pero... Ah, ok. 1000 in es, o sea, ir a un lugar y mover gente en todas direcciones causando la confusión de las autoridades, ¿no? O sea, si todos se manifiestan en un mismo lugar, las autoridades pueden controlar la manifestación de alguna manera, pero si ponemos, yo qué sé, 20 personas en un lugar, 15 personas en la calle de al lado, 100 personas más allá, 5 allí, o sea, que haya gente protestando en todos lados, o sea, entonces las fuerzas de seguridad y el gobierno se vuelven locos, ¿no? Um, ok, plegarias, ¿no? O sea, reunirse en un lugar y ponerse a rezar. Ataques no violentos, bueno, no sé cómo es un ataque no violento, es un contrasentido. Ataques aéreos no violentos, ¿y eso cómo se hace? Bueno, supongo que será, pues a lo mejor con drones o algo así. Ah, ok, o sea, es enviar drones o aviones, ¿no? Que dejen caer mensajes y propaganda, ¿no? O simplemente hacer ruido, ¿no? O sea, dejando ver que el gobierno no controla el cielo o algo así, ¿no? Invasiones no violentas, obstrucciones no violentas, intersecciones no violentas. O sea, ponerse en medio de algo para impedir la actividad del gobierno, ¿no? Ocupación no violenta, o sea, ocupar un espacio. Establecer nuevos patrones sociales, sobrecargar instalaciones, o sea, ¿cómo te diré? Por ejemplo, ir todos al mismo tiempo al metro para que el metro no pueda funcionar correctamente, algo así, ¿no? Stall in, esto no sé qué es. Ok, meterse en una calle y luego ya no irse de ahí, ¿no? Speaking, o sea, quedarse en un lugar y ahí hablar contra el gobierno. Teatro de guerrilla, instituciones sociales alternativas, sistema de comunicación alternativo, huelga inversa. O sea, huelga inversa sería, bueno, no querer salir del puesto de trabajo, eh, y si es posible, o sea, saturar la producción, o sea, producir por encima de la cuenta para que para que el empresario se quede con demasiada mercancía, ¿no? O por lo menos ocupar el puesto de trabajo de manera que la empresa no pueda funcionar correctamente. Stay in strike, bueno, pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Quedarse en el puesto de trabajo. Ocupaciones de tierra no violentas, desafiar los bloqueos, o sea, si el gobierno te restringe el paso a un lugar, tú pasar del tema. Falsificaciones políticamente motivadas, preclusive purchasing, bueno, esto debe ser compras. O sea, si sabes que el gobierno necesita un producto determinado, comprarlo tú, o sea, hacer que ese producto se agote para que dejar al gobierno sin ese material, ¿no? Seizure of assets es confiscación de activos. Bueno, para eso necesitas la colaboración de otro gobierno, ¿no? Dumping. Bueno, dumping es como
Bueno, sobresaturar el mercado de, ¿cómo te diré? Si tú eres agricultor o empresario o algo así, vender tu producción por debajo del coste para así sobresaturar el mercado, ¿no? Selective patronage, bueno, patrocinar a gente de la oposición, ¿no? Alternative markets, o sea, cosas que comprarías comprarías dentro de tu país, pues comprarlas en el extranjero para que la economía del país se resienta, ¿no? Sistemas de transporte alternativos, o sea, boicotear el transporte público, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo para ir en coches particulares o ir caminando o algo así, ¿no? Instituciones económicas alternativas, eh, saturar los sistemas administrativos, o sea, ¿cómo te diré? Hacer todos al mismo tiempo una gestión determinada para bloquear bloquear la administración del gobierno, ¿no? Um, Revelar las identidades de agentes secretos. ¿Cómo ves las protestas en Eso te iba a decir, o sea, todos estos métodos que estamos diciendo se han probado en Estados Unidos, pero no han funcionado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay apoyo externo desde fuera, ¿no? Y el apoyo que pueda haber desde China, desde Rusia, desde Irán, desde Venezuela o desde Cuba, pues es o demasiado pequeño o por lo menos no es suficiente como para poder provocar la caída del régimen norteamericano, ¿no? Ok, seeking imprisonment, bueno, es cometer un delito intencionadamente para que te metan en la cárcel y así sobresaturar el sistema de prisiones y costarle dinero al gobierno, ¿no? Desobediencia civil de leyes neutrales. O sea, romper leyes que no necesariamente son negativas, pero así pues, bueno, sobrecargar de trabajo las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, ponerse todos de acuerdo para desobedecer las normas de tráfico o ponerse todos de acuerdo para no pagar el transporte público o cosas así, ¿no? Work on without collaboration, o sea, seguir trabajando pero sin obedecer a tus jefes, ¿no? Dual sovereignty and parallel government, o sea, crear un gobierno paralelo, ¿no? Bueno, pero o sea, todos estos métodos, como he dicho, se han probado en Estados Unidos y otros países occidentales y no han funcionado, lo que confirma lo que decía el tipo del artículo, ¿no? Que sin apoyo externo esto no puede funcionar. Ok. Sin el patrocinio estatal, el Instituto Albert Einstein de Gene Sharp y sus enseñanzas inspiradas no habrían llegado a ninguna parte. Sharp es un fraude. Sus tan aclamados manuales de acción política han resultado no ser un instrumento nuevo o independiente de acción política, sino en retrospectiva solo otra operación de propaganda ilusionista para cubrir y servir de distracción para todos los métodos clásicos de intervención imperialista. Exactamente. Bueno. Bueno.
Ok, llevamos 3 horas de programa. Bueno, pues yo creo que iremos terminando. Me quedan 4 horas para dormir. Entonces, bueno, terminaremos aquí. Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el programa. Wolfpack, Antonio Fernández, Flor de Loto, Enzo Franciscoli, Libre Libertad y Agustín Torres. Muchas gracias y buenas noches. Mañana, si todo va bien, estaremos aquí a la misma hora. Los esperamos.